Arrastion, badirudi ez dekogula problemarik audiosistemarekin, beraz, hazikera mongo dutzegu jarraian plenoari, bai? Ebazpen zatia, parte resolutoria, lehenengoko puntua, 2018ko urtarrilaren 25ko ohiko bilkura eta otsailaren 6ko ezohiko bilkuraren akten onespena. Hala badagokio. Aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria 25 de enero y de la sesión extraordinaria de 6 de febrero de 2018. Honen gaineko komentariorik baldagoz, ¿algún comentario sobre el acta? ¿No? La damos por aprobado, por tanto? Bai? Bai. Onartutzat emoten dugu eta hurrengo puntura pasatzen gara. Bigarren puntua, kultura eta jai ekintzetako zinegotzi delegatuaren erabaki proposamena. Udalerriko kale bat emakume dinamitarien plaza izendatzeko. Propuesta de acuerdo de la concejala delegada de Cultura y Actividades Festivas para designar a una calle del municipio como emakume dinamitarien plaza. Proposamenaren azalpenak, kontzejalaren eskutik. Bastión, erabaki proposamena udalerriko kale bat emakume dinamitarien plaza izendatzeko. Parte hartze prozesu baten ondorioz, 4 izen aukeratu ziren Galdakaoko kale edo plazak izendatzeko. Igaz, Romualda Zuloaga Artetxe plaza izendatu zen prozesua betez, eta urten hildo hori jarraituz beste izendapen bat egitea erabaki da. Zerrendan, agertzen da bigarren izena emakume dinamitarien plaza da. Galdakaoko emakume eta gizonen berdintasunerako bigarren planean agertzen danez eta berdintasunerako teknikariaren txostena ikusita, Lapurdi, Bernaretxepare, Bizkai eta Zamakoa kaleen artean dagoen plaza emakume dinamitarien plaza izendatzea aho batez adostu zen kultura batzordean. Los nombres de las calles de nuestro municipio visibilizan lo que consideramos importante. Tienen una relevancia simbólica que responden a criterios determinados por el modelo de sociedad que, en definitiva, forman nuestra memoria histórica. A través de un proceso de participación se recogieron las aportaciones realizadas por las mujeres para visibilizar a través de estas la historia de nuestro municipio. Se eligieron 4 nombres para ser utilizados a lo largo de este mandato en calles o plazas de Galdakao. El año pasado se puso nombre a Romualda Zuloaga Artetxe Plaza y dándose cumplimiento a las directrices marcadas en el proceso de participación, corresponde este año avanzar en la visibilización de la aportación de las mujeres a la historia del municipio y, en consecuencia, se propone denominar con el segundo nombre elegido en el proceso participativo, Emakume Dinamitarien Plaza. El Reglamento de Distinciones y Honores de 1976 señala en su articulado el proceso a seguir para este trámite. Se procederá a iniciar el expediente y designar una persona instructora. A continuación, se dictaminará en la Comisión de Cultura y finalmente se elevará a pleno. La plaza elegida será la nueva plaza a urbanizar situada entre las calles Lapurdi, Bernaretxepare, Bizkai y Zamacoa. Según el segundo Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de Galdakao, uno de los objetivos es visibilizar la aportación histórica y cultural de las mujeres de Galdakao a través de la investigación histórica y difusión. Y junto con el informe favorable de la técnica de igualdad, se dictaminó en la Comisión de Cultura, siendo aprobado por unanimidad. Eskerrik asko, talde politikoen txanda, ¿algún tipo de comentario al respecto? Bai, Galdakao orain. Bai. Bueno, en primer lugar, congratularnos por el avance en materia de igualdad y de reconocimiento a las grandes mujeres trabajadoras de nuestro municipio, que supone designar a la plaza como Emakume Dinamitarien Plaza. En segundo lugar, tal y como ya señalamos cuando se otorgó la denominación Romualda Zuloaga a otra plaza, queremos decir que desde Galdakao Orain seguimos pensando que es necesario repensar el modelo de callejero municipal. Va pasando el tiempo y es cierto que habíamos avanzado, pero no nos hemos vuelto a mover del punto al que habíamos llegado. Para designar una calle con nombre de mujer hemos puesto sobre la mesa numerosas condiciones que nunca han sido exigidas, ni mucho menos cumplen las calles con nombre de hombre. Hay muchos ejemplos, Juan Sebastián Elcano, Miguel de Unamuno, Ramón Rubial, Guridi, y ninguno cumple con las condiciones que hemos exigido para que una mujer pueda tener el nombre de una calle, plaza o similar en Galdakao.
Por lo tanto, cabe preguntarse, si se quiere avanzar hacia la igualdad real, si no se deben seguir tomando medidas que o bien pasen por establecer los mismos filtros para las calles y plazas con nombres de hombre con efecto retroactivo, o bien retiren los límites impuestos a las mujeres para que sus nombres figuren en el callejero del pueblo, porque créannos que si tuviéramos que elegir en igualdad de condiciones, preferiríamos vivir en la calle Simón de Beauvoir, en la calle Juan Sebastián Elcano. Nuestro voto, como no puede ser de otro modo, va a ser positivo, pero creemos que hay que seguir trabajando y avanzando en este sentido. Eskerrik asko. ¿Alguna aportación más? ¿No? Pues pasamos directamente a votar. Alderdi Popularra, Irabazi, Sozialistak, Usansolo Herria, Galdaka Orain, EH Bildu, eta EAJ. Onartzen da beraz, proposamena pasatuko ginateke. Hirugarren puntua, 2018ko martxoaren 8 buruzko adierazpen instituzionala. Declaración institucional sobre el 8 de marzo de 2018. Normalen badakizue adierazpen honek, kontsejalari moten dotzego hitza irakurtzeko adierazpena, baina kasu honetan ikusita Galdakao bizirik irabazik taldeak bere momentuan erregistratu zeuela lehenengoko idatzia edo mozioa, agian, berak alan gureko baleu, berari emongo gontzen hitza irakurtzeko, eta bestela kontsejalari berari emongo notzen irakurtzeko udal osoaren ordez. Decía que normalmente las declaraciones institucionales en este tipo de, por lo menos las del 8 de marzo o el 25 de noviembre, las suele leer habitualmente la concejala de Igualdad cuando llegamos a un acuerdo, pero en este caso, viendo que hay una moción registrada por el grupo Galdakao bizirik irabazi que la ha tenido que echar atrás para que efectivamente podamos hablar de una declaración institucional, pues querría concederle, si le parece bien, pues la posibilidad de leerla, o si no, se la leería directamente a la concejala. Me da igual, pero me ha pillado un poco de sorpresa. Es una cuestión simbólica, si no, no tiene más inconveniente que lo lea. Leerla vosotros. Bueno, no sé, o si alguien... Sí. Si alguien se anima, quiero decir, por repartir un poco los roles, ¿no? Que lo lea una mujer, ¿no? Igual mejor. Bueno, digo yo. Tengo mis dudas al respecto, pero es que recasco. Pues entonces, si os parece bien, le damos la palabra a Bego y que lea de la declaración institucional, que creo que tiene contenido. Parkatu, baina danok daukazue gazteleraz eta euskeraz, beraz, egitekotan euskeraz egingo dut, bai? 2018ko martxoaren 8rako adierazpena, bozeramaileen batzordean eta berdintasun batzordean adostuta testu hau atera da. Zer gertatzen da emakumeek ez badute zaintzen, ez konsumitzen, ez lan egiten, ez da parte hartzen ere? Hausnarketa horrezek eraginda, igaz, mugimendu feministak emakumeen nazioarteko greba deialdi bat egitea erabaki zuen. Non eta 70 herrialdetan baino gehiagotan aurten 2018an emakumeok planto, nosotras paramos leloaren pean, repikatuko da, grebaren sedea da emakumeen lanak gure gizartean duen inpaktua ikusaraztea eta lan hori aintzat hartz dadila eskatzea. Gure gizartearen ongizatea ezinezkoa litzateke bizitzari eusteko ezinbesteko jarduerak egingo ez balira. Hala nola pertsonak zaindu, haurrak, adinekoak, mendekoak edo etxeko lanak egin. Lan horietako gehienek ez dute ordainsaririk eta batez ere emakumeek egiten dituzte. Emakumeen ekarpenik gabe gizartea geratu egingo litzateke. Emakumeen lanaren zatirik handiena ez da ikusten eta ez da kontabilizatzen. Horrek esan nahi du etxeetan ekoitzitako
ondasunen eta aberastasunaren balioa gutxietsi egiten dela. Nagusiki, emakumeek egiten dituzten zeregin hauen orduak eta ekarpen ekonomikoa ukatu eta ikustezin bihurtzen direla. Eta zeregin hoien zaintza, osasun, giza eta babes arloari egiten dioten aurrerapen sozial handia ere ikustezin bihurtzen dela. Lan merkatuaren barruan eta kanpoan eskainitako orduak kontuan izan ezkero, emakumeek gure gizarteko lanaren 156 egiten dute, baina baita ordainzariri gabeko lanaren 74% ere. Gainera, feminizatutako lan asko, batez ere emakumeek egiten dituzte lan asko. Enplegu prekarizatukoak dira eta lan merkatuko eskutuko ekonomiakoak. Sektore horretan gainera migratutako emakume ugari enplegatzen dira eta beroriek jatorrizko inguruneetan beren haurrak beste emakume batzuen zaintzapean utzi behar izan dituzte. Hala, zaintza kate globalak sortzen dira. Eta egiten dituzten zereginez arantzago kontua da. Izan ere, emakumeek zaintzan eta etxeko lanetan igarotzen duten denboraren ondorioz, gizonek denbora gehiago dute beren karrera profesionala eta lan munduko karrera garatzeko, edo aisiako edozein jarduera sozial egiteko. Emakumeak jarduera horietan sartzeko zailtasunak izan arren. Denboraren erabilera desberdin hau traba handia da berdintasuna lortzeko, eta gizon eta emakumei buruzko estereotipoak betikotzeaz gain, generoaren ondoriozko erantzunkizunak uztartzeko egiturazko oztopo ere bada besteak beste. Horregaitik guztiagaitik ezinbestekoa da gizarteak aitortzea zaintza lana ezinbestekoa dela bizitzaren iraunkortasunerako. Zaintzen inguruko jendarte mailako antolakuntza berri bat babestu beharra dago, zeregin hori beste mundu batera hornitzeko. Gizonen erantzunkidetasuna sustatu beharra dago. Gizarte antolatzeko modu honen ondorioz, erabakimen eta botere guneetan emakumeen talentuaren galera dagoela ikustarazi behar da antolakuntza. Eta enpresa kultura berdintasunarekin lerrokatu behar dira. Eta bizitza pertsonalaren eta laneko bizitzaren kontziliazioa sustatu duten zerbitzu publikoak indartu behar dira. Egoera honetaz, ohartzen denez, Galdakaoko udalak hitza ematen du. Sentsibilizazioa eta trebakuntza programak garatuko dituela, zaintzan eta etxeko lanetan gizonen erantzunkidetasuna sustatzeko eta erabakitzeko guneak emakumeekin partekatzeko. Bere eskumen alorrean lagunduko duela zaintza babesteko baliabideak eta zerbitzu publikoak garatu eta finkatu daitezen eta zaintzen arloan erantzukidetasun sozialerako komunitateko estrategien artikulazioa sustatu dadin. Udaleko politikak genero ikuspegiarekin garatuko dituela. Balioen transmisio azpimarratu duela, berdintasunezko gizartea lortzeko kultura aldaketa susta daitezen. Azkenik, herritarrei dei egiten die, martxoaren 8 emakumeen nazioarteko eguna dela eta luzatutako greba feminista babestera eta antolatu eta deituko diren ekitaldi eta ekintzetan modu aktiboan parte hartzera. Eskerrik asko zuri, irakurtzarren eta eskerrik asko talde politiko guztiei adostasun puntu honetara heldu izateagatik. Decía que eskerrik asko a todos los grupos políticos por haber conseguido un texto único en esta declaración y por los esfuerzos. Pasamos directamente al siguiente punto. Laugarren puntua, Galdakao bizirik irabazi taldearen mozioa. 2018ko martxoaren 8ko greba feministari laguntzeko. Moción del Grupo Municipal Galdakao bizirik irabazi para apoyar la huelga feminista convocada el 8 de marzo. Corresponde retirarla, eso es. Eskerrik asko. Bosgarren puntua, Galdakao orain udal taldearen mozioa Durango eta Usansolo arteko AP8 zatiko bidesaria kentzeko. Moción del Grupo Municipal Galdakao orain para eliminar el peaje del tramo de la AP8 entre Usansolo y Durango.
Galdako orain taldeari mongo txetitza, bat egiteko proposamenen inguru. Sí, bueno, solamente de momento leerla, luego ya la explicamos más en profundidad en el turno de palabra y explicar, bueno, que en principio se había registrado como un ruego, aunque al final entra como moción, por lo que tampoco tiene igual el mismo desarrollo que otras veces que se presentan mociones con contenido mucho más específico, pero bueno. Dado el alto nivel de siniestralidad que registra la N240 a su paso por Usánsolo, se ve necesario plantear medidas a la Diputación Foral de Vizcaya que puedan ayudar a disminuir el número de accidentes. Además de los excesos de velocidad y la falta de visibilidad, uno de los grandes problemas que afectan a este tramo de la N240 es el denso tráfico de vehículos pesados, y entendemos que aligerarlo eliminaría cierta peligrosidad al punto en cuestión. Por lo tanto, la moción es: el Ayuntamiento de Galdakao se compromete a plantear ante las instituciones competentes la necesidad de eliminar el peaje del tramo de la AP8 entre Usánsolo y Durango con el fin de aligerar el tráfico de vehículos pesados que soporta la Nacional 240 con el fin de mejorar la seguridad en sus puntos negros. Eskerrik asko taldeek, Alderdi Popularra. Sí, gracias, alcalde. Bueno, simplemente brevemente para decir que me voy a abstener en esta moción, pero sí me gustaría bueno, pues remarcar un par de temas. Uno es primeramente, yo ya he puesto en conocimiento de mi grupo juntero, porque además creo que esto es algo que tiene que ser desde Juntas Generales, porque es el competente. Bueno, pues la propuesta de Galdakao Orain, pues para que la estudien. Pero me surge una duda. ¿Por qué, y me hago una pregunta en voz alta, por qué entre Usánsolo y Durango y no entre Usánsolo y Ermua, por ejemplo, que es el primer pueblo de Vizcaya? Gracias. ¿Por qué nos quedamos en Durango? Porque la peligrosidad de la N240 solo se remarca desde Usánsolo a Durango. ¿Por qué no más? Y en segundo lugar, ¿para quién es el peaje? ¿Para camiones, para furgonetas, para qué tipo de transportes? Yo creo que, como efectivamente ha dicho el concejal de Galdakao Orain, creo que como iba como una pregunta, como un ruego en el pleno, pues igual no está desarrollado, trabajado. Ahora nos explicará en su primera intervención, por si acaso pues nos da más información. Pero ante esta propuesta yo creo que los grupos, desde luego, esta concejal lo va a transmitir a las Juntas Generales y será ahí donde se tenga que tratar. Gracias. Eskerrik asko, Galdakao Irabazi. Nosotros simplemente la apoyaremos de primeras, porque ya los mismos vecinos de la zona lo estaban pidiendo, ya que hay demasiados camiones, y entonces es, como él ha dicho, lo vemos como que es posicionarse, como que el Ayuntamiento de Galdakao va a hacer lo posible para empezar a hacer algo con la situación. Entonces, de primeras lo apoyaremos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Sí, gracias. Bueno, la moción que presenta Galdakao Orain dice que el nivel de accidentes que se registran en la Nacional 240 a su paso por Usánsolo, consecuencia de los excesos de velocidad y falta de visibilidad, se plantea la necesidad de eliminar el peaje de la AP8 entre Usánsolo y Durango, con el fin de reducir la siniestralidad en este tramo y que los vehículos de transporte pesados circulen por la autopista. Creemos que un gran número de estos vehículos seguirán utilizando la Nacional 240, y no precisamente por ahorrarse el dinero o el gasto del peaje, sino porque estos vehículos en su mayoría se desplazan a polígonos y empresas del entorno y a las localidades limítrofes, como Bedia, Lemona, Yurre, etcétera. Por ahí hay mucho polígono industrial y mucha empresa en la zona. Ese tráfico de vehículos pesados es difícil de evitar con la red de carreteras que tenemos actualmente. En cualquier caso, creemos que se debería hacer un análisis exhaustivo de la siniestralidad en la zona, evaluada por expertos en la materia, porque estamos hablando de accidentes de tráfico y de vidas humanas en este caso. Y hay expertos en la materia del Departamento de Interior del Gobierno Vasco y el Departamento de Carreteras de la Diputación Foral, que trabajan para mejorar
la seguridad en las carreteras. Realizan campañas de prevención para reducir los accidentes. Como he dicho, son los que trabajan y los que saben de esta materia. Miren, para nosotros no es tanto eliminar los peajes, sino de mejorar la seguridad de la carretera 240, la 240 y la Nacional 634 a paso por Usánsolo. Mejorando el pavimento, la señalítica, ampliando los arcenes y la iluminación, como bien dicen en la moción, y poniendo un paso semafórico, como reclaman los vecinos del barrio de Gorosibay, que actualmente lo han reclamado. Y poniendo medidas para reducir la velocidad, controles de velocidad o sistemas que la reduzcan. Que se elabore un mapa de siniestralidad de todo el entorno y a ver si es conveniente desplazar flujos o tránsitos de tráfico de una vía a otra, porque podemos colapsar también igual lo que es la autopista, no la autopista, los accesos a la autopista. Y nuestra apuesta, ya he dicho, es mejorar la Nacional 240, por la que transitamos un número importante de conductores que yo me incluyo y muchos de los que estamos aquí, sobre todo por la cercanía, ¿no? Lo que es el hospital de Galdácano y mucha gente porque va a trabajar también, ¿no? A las empresas. Solo así, a nuestro modesto entender, y no somos expertos en seguridad vial, creemos que se pueden reducir los accidentes en esas zonas. Qué ricas. Eskerrik asko. Usánsolo Herria. Bueno, nosotras queremos mostrar nuestro apoyo total a la moción que habéis presentado. Por un lado, nos parece fundamental solicitar la liberación de la AP8, porque entendemos que es una autopista más que amortizada, cara y que normalmente está siempre en obras. Y además es una autopista que se hace obligatoria para muchos usuarios y usuarias, dado lo tortuoso que resulta el tráfico por la nacional, tanto por la cantidad de vehículos como por las interminables líneas continuas y rotondas que aminoran la velocidad en esta nacional. Creemos además que como la Diputación está en época de bonanza, por las recaudaciones tan buenas que han tenido últimamente, tan favorables, pues no estaría de más que hiciera un guiño más que ganado hacia los usuarios que usamos este tramo de autopista. Ahora bien, no tenemos tan claro que esta liberalización afecte de modo tan favorable a disminuir el tráfico de la N240, a no ser que haya una legislación o algo que desvíe cierto tráfico pesado por la misma autopista. Por otro lado, creemos que el meollo de la cuestión, y creo que es lo que nos preocupa sobremanera en general, es la siniestralidad de la vía 240 a su paso por Usánsolo. Técnicos ilustrados habrá, de hecho no ponemos en duda eso, que sepan bastante más que nosotras, pero sí creemos que vamos a plantear una serie de reflexiones, ¿no? Nos dicen que la ya tristemente famosa curva había un problema de peralte que, por lo visto, está resuelto con las nuevas obras. El resultado son dos accidentes de consecuencias graves y mortales justo después de la supuesta mejora. Por lo tanto, nuestra pregunta es, ¿de verdad está solucionado el tema del peralte? No lo sabemos. Bigarrena, desde el hospital hasta la curva en cuestión han puesto una valla a ambos lados del vial justo sobre la línea que los delimita, que hace un efecto embudo tremendo y que imposibilita cualquier maniobra de evasión. Es una ratonera. ¿Cuál es su función? Pues no sabemos. Pero lo que sí tenemos claro es que, por ejemplo, alguna vecina de Usánsolo que ha pinchado en esa zona ha reventado la rueda llegando hasta el hospital porque los camiones venían por detrás bufando y no tuvo más remedio que adelantarse. También tenemos quejas por el grupo de ciclistas de los alrededores y del pueblo que tienen que ocupar obligatoriamente toda la calzada temiendo por su integridad, ya que la línea continua está a la izquierda y una valla está a la derecha. Y no hay ningún espacio para que ellos puedan circular, provocando retenciones importantes. No sé si alguien nos puede explicar qué mejora ha supuesto esta valla en ambos lados del vial. No entendemos. Hiru. Si el punto del conflicto está tan localizado, nos preguntamos, ¿cómo es que no hay ningún dispositivo efectivo que obligue a reducir la velocidad? Drásticamente, ya sabemos que hay una esto, ¿eh? ¿Es suficiente una señal vertical
A nadie nos gusta que nos toquen la cartera, pero desde luego lo que está claro es que ahora mismo no es efectivo las medidas que se han tomado. Eta lau. No descubrimos nada si afirmamos que hay asfaltos muy rugosos y antideslizantes con gran capacidad para evacuar el agua que evitan patinazos indeseados. ¿Se ha pensado en ese punto en concreto hacer alguna cosa de estas? Vos, tampoco queremos olvidarnos del paso de esta nacional por Gorosibí, por la entrada a la altura de la rotonda de Gorosibí. Es tal la afluencia de vehículos y la velocidad que estos vehículos traen que es arriesgadísimo salir de la rotonda. Nosotros, nosotras no somos técnicas de carreteras, pero no puede ser que estemos asistiendo a accidentes con víctimas mortales en un tramo tan delimitado como este y que no se tomen medidas más drásticas. En resumen, estamos a favor de la liberación de la autopista totalmente, no solamente hasta Durango, pero también hasta Durango, por supuesto, aunque nos gustaría que esto estuviera unida a alguna normativa que desvíe hacia allí algo del tráfico pesado que pasa por la 240 y que atormenta y hace padecer tanto a los vecinos de Usánsolo y de Arratia. Por lo tanto, mandamos un mensaje de socorro tanto al Grupo de Gobierno como a la Diputación para que afronten el tema del punto negro de la 240 y de Gorosibí con energía, resolución y medidas extremas. Creemos que es un tema bastante importante. Eskerrik asko, Galdakao orain. Bueno, en un primer momento presentamos esta moción como ruego, ya que tal y como se puede observar, lo que planteamos no es una solución integral para la eliminación de la siniestralidad en el kilómetro 55 de la Nacional 240, pero que sí que entendemos que permitiría reducir en parte la peligrosidad de este punto negro, aliviando tanto el tráfico de vehículos pesados como de utilitarios. Somos conscientes de que no es competencia municipal ni la gestión de la N240 ni de la AP8 y estamos seguras de que si así hubiera sido, se habrían tomado medidas más contundentes para evitar accidentes en el citado punto. Pero aunque no podamos ser quienes ejecutan las medidas a tomar, sí que tenemos una responsabilidad a la hora de proponer a las instituciones responsables todas las medidas que entendamos que puedan servir para que no vuelvan a repetirse en nuestras carreteras episodios tan trágicos como los vividos el pasado 1 de febrero. Hoy se publicaban en prensa datos sobre mediciones realizadas en Gorosibay, 1 kilómetro antes del citado punto negro, y lejos de considerar la extrapolación de la velocidad medida, ya casi en el kilómetro 54 al 55, porque entendemos que eso sería una temeridad, lo que sí que podemos observar con claridad es cuál es el tráfico de vehículos que soporta la Nacional 240. Ya que en 4 horas y 20 minutos de medición transitaron por dicho tramo 1.398 vehículos, lo que a todas luces es un número elevadísimo. Es en este sentido en el que hoy solicitamos que el Ayuntamiento de Galdakao tome el compromiso de plantear ante todas las instituciones competentes la necesidad de eliminar el peaje del tramo de AP8 entre Usánsolo y Durango, con el fin de que parte del tráfico de vehículos pesados y ligeros que actualmente circula desde o hacia Gasteiz por la Nacional 240 pueda derivarse desde Durango por la BI 623. Preguntaba la concejala del Partido Popular por qué entre Usánsolo y Durango y no entre Usánsolo y Ermua. Básicamente porque la propuesta que hacemos y que entendemos bastante comprensible, sobre todo desde el punto de vista de las personas transportistas, por eso mencionábamos específicamente el tráfico de vehículos pesados y no tanto el de vehículos ligeros. Cualquier vehículo pesado que venga, por ejemplo, desde Santander, si va a acceder hasta Gasteiz por carreteras secundarias, ahora mismo tiene dos opciones: o bien llegar hasta Usánsolo por la AP8 y hacer 54 kilómetros por la Nacional 240, o bien llegar hasta Durango y reducir el tramo que tiene que recorrer por una carretera secundaria con la cantidad de tiempo que eso le resta a un vehículo pesado más la distancia a 42. Entendemos que la gratuidad del tramo hasta Durango de la AP8 produciría que gran número de transportistas, por la lógica de cómo se maneja un vehículo pesado, prefieran realizar 42 kilómetros en una carretera secundaria a realizar 54, atravesando más pueblos, de hecho, por la Nacional 240 de los que tienen que atravesar si van por la BI 623.
De todas formas, esta moción va con acción de la siniestralidad en el kilómetro 55 de la Nacional 240 y desde nuestra agrupación, si estuviéramos debatiendo políticamente el porqué de si tiene que haber peajes o no, estaríamos igualmente a favor de la eliminación de todos los peajes de la AP8. ¿Para quiénes? Entendemos que para todos los vehículos. Más allá de que haya que reducir el tráfico de vehículos pesados, entendemos que también podría aliviar el tráfico de vehículos ligeros. Como hemos dicho antes, la cifra es elevadísima, 1.400 vehículos en 4 horas de mediciones por parte de la Ertzaintza, creo que señalaban las fuentes. Pues entendemos que todo lo que sea aliviar el tráfico, especialmente de vehículos pesados, por su peligrosidad, pero si también es de vehículos ligeros, mejor. Decía el portavoz del Partido Socialista, bueno, el concejal del Partido Socialista, que mucho del tráfico de vehículos pesados es entre los pueblos. Cualquier persona que pase habitualmente por la rotonda actual de acceso tras la salida de la autopista ve la cantidad de camiones que se incorporan desde la AP8 directamente a la carretera nacional. O sea, hay mucho tráfico pesado que puede ir de Santander a Madrid y que toma la opción de venir por la AP8 hasta aquí, bajar por la carretera nacional hasta Burgos. Entonces, entendemos que hay una gran parte del tráfico que no solo se mueve entre los polígonos de los pueblos, eso evidentemente es incontrolable con esta medida, pero creemos que sí que hay una gran parte del tráfico que está influenciada en esos tramos. Luego eso, claro, expertos y expertas en la materia hay y habrá muchos, pero hasta ahora no han solucionado el problema. De hecho, las soluciones que han ido dando de momento no han dado frutos. Por lo tanto, bueno, no vamos a redundar en las explicaciones y en las exposiciones que ya ha hecho Usansolo Herria, pero bueno, creemos que hay que aportar más medidas alternativas a las que ya se proponen. Pues eso, terminar diciendo que creemos sinceramente que a menor número de vehículos, menor riesgo de siniestralidad, que es evidente que esta medida por sí misma no sirve para eliminarla y que es necesario encontrar la forma de reducir la velocidad en todo el tramo para garantizar que no vuelvan a producirse accidentes, al menos de tanta gravedad. Pero cuanto menos creemos que la eliminación del peaje aliviaría la situación. Eskerrik asko, Bilduren txanda. Arrastion. Para abordar el tema de la saturación de las carreteras interprovinciales de la Comunidad Autónoma Vasca, hay que partir de la base de que a día de hoy todas las autopistas que conectan las 3 capitales vascas son de pago de la Comunidad Autónoma Vasca. Por ejemplo, la AP8 que va de Bilbao a Donosti cuesta 10 euros, la AP1 que va de Donosti a Gasteiz cuesta 10 euros y la AP68 que va de Bilbao a casi Gasteiz, que no llega hasta Gasteiz, cuesta 6 euros. Todo esto en el caso de los turismos. Exceptuando la primera, la AP8, las otras dos además no conllevan prácticamente ningún ahorro de tiempo comparándolas con las carreteras nacionales alternativas. La N1 en el caso de la P1 y la Nacional 240 de la que hablamos y la Nacional 622 que no se ha hablado, que es la que pasa por Llodio, que también puede ser una alternativa, en el caso de la AP68. Nosotras creemos que hay que repensar el modelo de carreteras de la Comunidad Autónoma Vasca, principalmente porque Galdakao es un pueblo muy afectado por la gran cantidad de tráfico que soporta y entendemos que es eso mismo lo que deberíamos de pedir a las diputaciones, a las 3 y al Gobierno vasco, que se sienten para buscar soluciones a este tema que tanto nos afecta en el día a día y, por qué no decirlo, para construir país, porque la movilidad también es una herramienta para hacerlo. Yendo al tema de la moción, sí que es verdad que cuando la hemos analizado no le hemos encontrado ninguna lógica. La Nacional 240 es una carretera que va desde Usánsolo hasta Tarragona, pero en este caso hablamos del recorrido que hace hasta Gasteiz, y no entendemos la propuesta de eliminar el peaje de Durango y Sornocha para aligerar el tráfico de esta. Creemos que la autopista cuyo peaje posiblemente habría que eliminar sería el de la AP68, que es la que va a Gasteiz. De todas maneras, es un debate que se debe dar en otras instituciones con una visión nacional de Euskal Herria, y así lo debemos exigir desde Galdakao. Como galdakostarras, nosotros nos vamos a abstener porque, aun no viéndole sentido a la moción, creemos, y así lo hemos hecho saber en innumerables ocasiones, parkatu, que la autopista Durango-Hospital de Usánsolo debería haber sido gratuita desde hace mucho tiempo. Y pensamos que cualquier alternativa para mejorar la siniestralidad de la Nacional 240 no debe ser rechazada, sino que debe ser estudiada. Y contestando a Chema del PSOE, ha dado unos datos que en realidad no son ciertos.
que dice que la mayoría de vehículos pesados que pasan por la Nacional 240 son vehículos que van a polígonos industriales de pueblos cercanos. Y yo te doy un dato, por ejemplo, Luis nos ha dado uno que son en 4 horas por Gorosibay han pasado 1.400 vehículos. Pues el dato que da la Diputación de Álava es que desde Gasteiz a Bilbao por la Nacional 240 pasan 5.000 vehículos diarios, de los cuales 1.500 son camiones. Entonces, creemos que es más de la mitad, bueno, no creemos, es así, son más de la mitad de los vehículos que pasan por la Nacional 240 que hacen el recorrido íntegro de Gasteiz a Usánsolo. Solamente ese dato. Eskerrik asko, JPNV. Arrastión. Bueno, la verdad que me sorprende todos los datos que han dado aquí y es cierto que ha habido, hay y habrá expertos en materia de tráfico y que no han sabido dar con la solución, parece ser. Pero el motivo de esta moción es justamente que se ha producido un accidente de tráfico o varios accidentes de tráfico en un tiempo, en lapso de tiempo más o menos breve o corto, con un resultado de 4 fallecidos. Lamentable. Lamentable. En el Estado español se produjeron el año pasado, en 2017, 1.200 víctimas mortales de tráfico. 39 de ellas en Euskadi y 8 en Vizcaya. Tenemos el ratio de accidentes de tráfico, muertos en accidentes de tráfico, más bajo de Europa, a nivel de los británicos, me parece. Y eso no es una casualidad, es una casualidad. Es una buena inversión en carreteras, es una red de carreteras decente, premiada en varias ocasiones en Madrid, con una capacidad, con un asfalto y unas condiciones más que aceptables, un sistema de radares de tráfico que actúan de forma coercitiva, pero que reducen la velocidad y que inciden sobre los 3 factores del tráfico, de la siniestralidad en el tráfico, que son el factor humano, la vía y el medio. El más importante de todos, factor humano, elemento fundamental en el accidente de tráfico. Lamentablemente, en ese tramo de carretera se han producido 4 víctimas, como he dicho al principio, y que hacen replantearse el tramo de peligrosidad de esa zona. De estos 4 víctimas, las 2 últimas fueron con vehículos de tercera categoría, los anteriores no, eran vehículos turismos. Y se propone la liberación de una vía de alta capacidad, como es la AP8, entre Galdakao y Durango. El mayor accidente de la historia de Euskadi de tráfico, si no me equivoco, fue el 6 de diciembre de 1991, en el PK 102 de la AP8. 18 muertos, 49 heridos, de ellos 13 muy graves. El mayor accidente de la historia de Euskadi. Fue un domingo, un festivo, creo que era el Día de la Constitución. Por lo tanto, el mayor tramo de acumulación de tráficos durante aquel año y en la historia, casi en los 50 años anteriores, había sido ese tramo. Hablo de 19 víctimas mortales, ¿eh? No es broma, no es broma. Sobre si liberalizar el paso de la autopista a un tramo para vehículos de tercera categoría es una solución para reducir las víctimas de tráfico, es la solución magistral, yo no lo sé. Parece ser que muchos expertos, incluso el Ministerio de Fomento en algún momento, ha hecho alguna prueba en el año 2015 en determinadas carreteras españolas, en 1000 y pico kilómetros, me parece, de carreteras españolas, para, digamos, mantener un peaje blando, un peaje suave o medio peaje, y creo que abonaban de forma, el 50% lo pagaba el Ministerio y el 50% alguna comunidad autónoma que participaba en ese asunto. En Euskadi, en Guipúzcoa, el año 2018, ha marcado un hito en este tipo de soluciones. Nacional 1 han puesto un sistema de peajes, de control, con el objeto de mejorar la siniestrabilidad y conseguir una alternancia entre las 2 vías, la AP8 y la Nacional 1. Y bueno, han tenido que sortear un montón de problemas jurídicos de normativa europea, con varias sentencias que incluso habían condenado a Europa, Alemania, sobre este tipo de medidas, ¿no? Si era lícito una vía que unos pagan, otros que tendrían un fin mercantil, podrían tener un peaje más barato o pagar menos. Y si tenía que soportar el resto de los ciudadanos ese coste. Mira, sobre el tema de tráfico,
acertar es muy complicado. Es muy complicado. Y lamentablemente solamente nos acordamos del tráfico. Decía Forges, en un chiste, decía que es un accidente de tráfico, es aquello que nos hace recordar lo que ha pasado los siguientes 10 kilómetros después de haberlo pasado, o una cosa de estas, ¿no? Pues es eso, es algo que cuando ocurre nos ponemos todos los pelos de punta, parece que nos sensibilizamos mucho y que después se nos olvida hasta la siguiente víctima. Este ayuntamiento, el alcalde, cuando se produjo el accidente, se puso en contacto con el Departamento de Carreteras de la Diputación Foral obviamente para manifestar nuestra preocupación, y se nos respondió, bueno, lo que todos ustedes conocen porque se ha respondido en prensa, es decir, que se estaban en las obras de mejora, que se había cambiado el firme, estaban en el cambio del firme, que se había cambiado algo el peralte de la carretera y que se estaban todavía en las obras de mejora, faltaba algo de señalítica y demás. Yo estoy convencido que nadie de los aquí presentes y los ausentes quieren que se produzca un accidente de tráfico más en ningún sitio. Es decir, pero sobre si esa es la solución absoluta, tengo mis dudas. Ojalá. En cualquier caso, sí coincido con la concejala del Partido Popular en que nosotros estaremos también a nuestros propios junteros para que dentro de la Diputación Foral y la empresa explotadora de esa vía, pues de alguna forma sea una de las posibles medidas a tomar, y si tiene que ser mediante una reducción de peaje o la que fuera, que la Diputación Foral pues tome las medidas oportunas. No obstante, el Gobierno foral estaba o tenía en estudio un plan de radiales que son extensiones de la autopista que van a determinados pueblos para conseguir, digamos, pequeñas autopistas hasta llegar a la autopista, ¿no? Empalmes a la autopista. La crisis pues hizo suspender este proyecto o aplazarlo. Esperemos que se ponga en marcha, y aun con todo mantener las carreteras muy caro, y justamente decir una autopista que está más amortizada y tiene obra todos los días es un contrasentido. Si una autopista tiene obra todos los días, una carretera de alta capacidad, está sujeta a una normativa europea, es decir, que le obliga a una serie de medidas de mantenimiento preventivo, Hay continuamente un ingeniero técnico, un ITOP, que está pasando por autopista, que está mirando los taludes, que está mirando las curvas, que tal. Las autopistas no son baratas, es decir, y no siempre la mejor solución es cazar mosquitos a cañonazos. A veces hay que pensar y plantear las cosas más de 2 veces. Eskerrik asko, segundo turno de intervenciones, Alderdi Popular. Sí, gracias, alcalde. A ver si mi garganta me permite simplemente muy rápido. A ver, yo creo que, como ha manifestado el teniente alcalde del Partido Nacionalista Vasco, Fernando, yo no creo que exclusivamente la solución sea bueno, pues liberar la autopista. Yo creo en un grupo de trabajo entre el ayuntamiento, técnicos del ayuntamiento, entre incluso el Departamento de Interior, pues para ver si igual había que hacer algo en esa zona dependiente de ellos, el Departamento de Carreteras, bueno, pues para estudiar si después de las obras que se han hecho, efectivamente la carretera queda segura, ¿no? O sea, no quiero que nadie piense que esta concejal no está preocupada, por supuesto, por la siniestrabilidad de ese tramo. Lo que creo que es que no solo es una medida de vamos a abrir la autopista para todo el mundo, para camiones, para coches. No, yo creo que el trabajo, que tiene que ser una mesa de trabajo más global, que competa a más departamentos y a más instituciones, y vuelvo a decir lo mismo. Desde luego, mi obligación como concejal, puesto que no depende de nosotros, ya ha sido transmitirle al grupo juntero. Yo creo que allí se puede empezar a hacer un trabajo. Y yo, por ejemplo, que transito, me viajo mucho, y todos lo sabéis, a la zona centro y tal, a la zona de Toledo, hay zonas de cuando vas pues por la meseta y tal, pues que se ve tramo de carretera especialmente peligroso y tal, pues no sé, pues igual señalizaciones, ya no voy a decir radar, porque dices, parece que hablas de un radar y la gente se le ponen los pelos de punta, ¿no? Porque todo el mundo lo ve como una medida recaudatoria, pero bueno, hay una especie de señalizaciones, o sea, hay cosas que podemos hacer
Que no digo que no se libere la autopista, o sea, que puede ser otra, pero no exclusivamente. Ahí yo creo que eso tiene que ser un paquete de medidas y que bueno, que se pueden empezar después de pues la inquietud que ha transmitido Galdakao Orain, se transmite a las Juntas Generales. Yo creo que todos los grupos estamos aquí representados y bueno, pues que oye, pues hagan un trabajo sobre esa zona específica, porque además es que sinceramente todos los grupos han aportado su visión y la verdad es que si cogemos aportaciones de cada grupo, por ejemplo, a mí me ha gustado también la aportación que ha hecho el Partido Socialista diciendo que es que, claro, hay camiones que no van, o sea, no van del punto A al punto C, o sea, al punto B, o sea, que es que van transitando por polígonos y demás. Entonces, la solución no sería liberar solo la carretera, solo el peaje. Así que yo creo que, oye, pues nos queda un gran trabajo en otras instituciones y desde luego esta concejala que está aquí lo va a apoyar, que quede muy claro, ¿eh? Y es más, no voy a votar en contra de esta moción precisamente porque le veo lagunas, entonces por eso no voy a votar que sí, pero tampoco voy a votar que no, porque creo que es un problema a resolver en un futuro próximo. Gracias. Eskerrik asko. Galdakao irabazi. Nosotros seguimos apoyando la moción de Galdakao Orain, porque no sé si lo hemos entendido mal en mi grupo. Nosotros lo vemos como que no es una solución lo que han planteado, se nos ocurre esto mientras se busca una solución. Oye, si hay ideas mejores de otros grupos, lo que se tendría que hacer es decir, mira, pues tu idea es buena o no es tan buena porque tenemos otra idea mejor, que mientras se busca la solución para ese tramo, pues se puede hacer. Entonces, yo no entiendo ahí no, tenemos menos accidentes que otros. Ah, bueno, entonces ya está, no pasa nada. O sea, esa no es... O sea, a lo que voy es que Galdakao Orain no creo, no es una solución, ¿no? O sea, yo lo veo, o mi grupo lo ha entendido como que presentaba una presolución. Mientras se busca, vamos a hacer esto. O sea, yo no lo veo, y la gente ya es como, queréis quitar los peajes, queréis... O sea, no, o sea, es que no lo veo ni que hayan... O sea, han propuesto una idea. O sea, si alguno tiene una mejor, oye, adelante. Si es que yo creo que todos estamos a favor de lo mismo, que es evitar que haya accidentes allí y que se mejore el tráfico y que se mejore la vida de los vecinos en la zona. O sea, simplemente eso. Mi grupo la va a seguir apoyando. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Alderdi Sozialistak. Bai. Bueno, lo que sí está claro es que en esa famosa curva que estamos hablando se está actuando, ¿no? Creo que la Diputación Foral de Vizcaya se está actuando. O sea, se está intentando mejorar para intentar evitar los accidentes que ha habido, ¿no?, en las últimas fechas, ¿no? En el caso de ese camión y ese autobús pues eso, que fallecieron los dos choferes. Y la liberación acabaría por acabar con los accidentes, pues nosotros creo que no. O sea, por liberar entonces quitaríamos todos los peajes y acabaríamos con todos los accidentes. Nosotros creemos que no. Ojalá, ojalá conseguiríamos acabar con todos los accidentes. ¿No? Nosotros ya he dicho que queremos tomar la decisión más adecuada, pero siempre con expertos en la materia. Y se ha dicho que aquí los expertos parece ser que toman las decisiones y no son las acertadas. Pues no sé, eso ¿será acertada esta? Pues claro, si los expertos pues no dan con ello, vamos a dar nosotros con ello, con esta propuesta, pues creemos que no. Y no vamos a tomar una decisión antes. Eso lo tenemos claro, como ya he dicho, porque es un tema muy sensible. Y nos gustaría saber también el nivel de siniestralidad que existe en la autopista. No solo en la carretera, en la autopista, porque ya sabemos, como se ha repetido aquí, que los accidentes más graves son en la autopista, principalmente por el exceso de velocidad que se lleva. Y a veces, es verdad que son muchos menos, pero cuando son bastante más graves. Y es verdad que también las instituciones, como se ha repetido aquí, se está trabajando y se está priorizando a los peatones frente a los vehículos y apostar por el transporte público. Y es verdad que estamos hablando del transporte pesado de camiones, principalmente, pero nosotros hablamos también de los camiones y los vehículos que pasan por esa zona. Motocicletas,
coches, todo tipo de vehículos, en concreto por ese tramo. O sea, que queremos la seguridad no solo de los transportistas, en este caso, que no tengan accidentes, o sea, todos los que circulen por esa vía. Que es verdad que el año pasado también fallecieron, como se ha repetido aquí, 2 personas y iban en un turismo. O sea, que nosotros queremos la seguridad de todas las personas que vayan por esa vía. Eskerrik asko. Bai, ni bakarrik, definición de punto negro. Fernando. Concentración de accidentes, ya sé que sabes mejor que yo esto, porque te quiero decir que sé que entiendes más que yo estas cosas, pero me parece que el accidente de la autopista de la A8, la que tuvo hace un montón de años, ya sabemos todo por qué fue, por la baja visibilidad que hubo en ese momento y por otro tipo de causas, pero no porque fuese un punto negro de la autopista. Causas fortuitas pasan en los accidentes de autopista, está claro, y tienen que pasar. Definición de punto negro. Tramos de la red de carreteras en los cuales se produce un gran número de accidentes de tráfico cada año. Normalmente son debidos a curvas peligrosas, tramos con baja visibilidad. O sea, que además creo que el otro día en la reunión que tuvimos de urbanismo se dijo que posiblemente la curva de Usánsolo es un punto negro. Que se crea así por la continuidad que ha tenido de accidentes en los últimos años, con víctimas, ¿no? Creo que dijimos eso. Entonces, comparar la curva esta con el accidente de la autopista, creo que no viene a cuento, pero bueno, es igual, me parece muy bien. Y por otro lado, por supuesto que ingenieros y técnicos hay que saben mucho más que en este caso que nosotras del asunto, y posiblemente sabrán más de normas, de legislación, de números, de todo, sabrán muchísimo más. Pero como bien pasa en muchos estamentos, no solamente en el estamento de carreteras, que sepan más no quiere decir que hagan las cosas correctas. Es posible que esa gente no pase todos los días por esa carretera. Es posible que esa gente no pase todos los días en bici. Posiblemente. Ahora, claro, si vemos una carretera en frío, sin personas conduciendo, sin coches que pasan, sin ciclistas, pues normal. Pero es que las personas que van por la carretera no son números. Son personas que van en coches y que en cualquier momento, por cualquier circunstancia, me da igual por la velocidad, por el pisado de la carretera, por el agua, pues, ¿vale? Por cosas que se añaden. Entonces, que digamos que los ingenieros saben más, claro que saben más, lo cual no quiere decir que saben bien esas leyes ni esas cosas. Y no hay más que remitirnos a los gobiernos que tenemos últimamente. Vale, sin más. Galdakao orain. Bueno, se ha planteado varias veces. ¿Es la solución absoluta? No. No, me refiero, ya lo hemos dicho nosotras mismas. Creemos que no, lo que planteamos no es una solución integral, sino que es una solución parcial, entre otras tantas complementarias que deberá haber para solucionar el problema. Pero creemos que puede ayudar al menos a reducir la siniestralidad. De hecho, de acuerdo con la portavoz del Partido Popular en que es necesario crear un grupo de trabajo interinstitucional. Hay que ir más allá, yo creo que debe ser interinstitucional, en el que deben participar las vecinas y vecinos de las zonas implicadas, en el que deben participar los colectivos de trabajadores tanto de transporte público como de transportistas, porque evidentemente tendrán unos puntos de vista muy interesantes y muchos datos que aportar que nosotras no tengamos. De hecho, el motivo por el cual no era una moción ni era un ruego era lo que nos preocupa es el bienestar de las vecinas y vecinos de toda la zona de Usánsolo, Gorosibay, de la gente que accede al hospital, porque realmente eso es lo preocupante. ¿No? Que haya poca siniestralidad en Vizcaya es un alivio, eso quiere decir que se trabaja bien, pero que el 25% esté concentrada en una curva de nuestro municipio, pues nos tiene que hacer... Sí que es cierto que muchas veces saltar como un resorte cuando pasan las cosas y no cuando lo hemos pensado en frío, pero nos tiene que hacer trabajar. Y decía el concejal del Partido Socialista que se estaba actuando en la zona, y recordar, creo que ya se ha señalado, la actuación ya se ha llevado a cabo, la actuación que estaba prevista sobre esa curva. Y como es evidente, el problema no se ha solucionado. Eso no quiere decir que no se hiciera con toda la intención de que, o con todo el convencimiento de que eso iba a solucionar el problema. Pero dado que no se ha solucionado con la actuación propuesta, pues lo que hay que hacer es seguir actuando. Entonces,
una de las propuestas para seguir actuando, creemos que es esta. Eskerrik asko, Bildu. Nada más que añadir en cuanto al tema, lo único, decirle a Fernando y a Chema que algunos datos que han dado son un poco trampa, ¿no? Posiblemente el accidente más grande que haya tenido Vizcaya haya sido en la autopista, pero eso es como decir que el accidente de transporte más grande que ha tenido Vizcaya ha sido el del vuelo 610 de Iberia, con 148 muertos. Es decir, posiblemente ha habido un accidente con más muertos en la autopista, pero generalmente, y en un porcentaje bastante mayor, los accidentes mortales son en carretera, no en autopista. ¿Y por qué? Pues porque no hay que ser experto para saber que las autopistas son bastante más seguras que las carreteras. Tienen mediana, tienen la obligación de tener 2 carriles en cada sentido, tienen arcenes, tienen curvas poco pronunciadas, tienen ausencia de cruces a nivel, tienen carriles más anchos que las carreteras, son, en general, y no hay que ser experto para ello, más seguras. Simplemente eso. Eskerrik asko, J. Yo no me voy a atrever a discutir lo que dicen los expertos. Justamente por eso, por el respeto que tengo a los expertos. Pero, como he oído hablar aquí de lógica, en la primera intervención de Galdakao Garay hablaba de la lógica del transporte. La lógica del transporte la conocen sobre todo los transportistas. Y muchas veces los transportistas, en su lógica, no utilizan una vía de alta velocidad, no siempre por el hecho de que sea más rápida o que se pague el peaje, sino en ocasiones para evitar el sueño. Trabajan de noche, conducen y quieren ir por la curva. Y su lógica, cuando conoce un transportista, te lo cuenta. Dice la portavoz Susan Solerría que sean más listos o que sepan más, no quiere decir que tengan siempre que tengan la razón. Eso dicen los alumnos a los profesores, ¿no? Siempre cree el alumno que sabe más que el profesor. Sí, suele ser así. Mira, creo que me he explicado mal o que no he sabido expresarme. Porque lo que he hecho es poner sobre la mesa una serie de hechos que son ciertos, que no tienen trampa, son hechos ocurridos, reales, y que de alguna forma significan lo que fue un accidente de tráfico en un momento determinado con 17 muertos y 49 heridos, y 13 de ellos muy graves, que fallecieron después 2, me parece, si no me equivoco. También he advertido, o he dicho en la intervención, que reconocemos que en algunas ocasiones o en algunas circunstancias puede ser una solución sacar el tráfico pesado de las carreteras nacionales. Lo he dicho, eso no lo han escuchado ustedes, pero lo he dicho, ¿eh? Y he hablado de las radiales y de un plan y de las acciones que hizo el Ministerio de Fomento y de los 1000 y pico kilómetros de carreteras que se eximieron de peaje o un peaje blando a mitad de medio peaje, y de los follones que se montaron y los impactos, y no he hablado de los impactos económicos que suponen o pueden suponer en determinadas estaciones de servicio, gasolineras, tiendas, comercios. Y no he entrado a hablar en profundidad del último accidente producido, donde un autobús salía de las cocheras de Pesa y tenía que acercarse, por el motivo que fuera, hacia tal y era el recorrido que tenía establecido el propio chofer. No lo sé. Yo no me he atrevido ni a hablar de velocidad, de si el accidente tuvo que ver con la velocidad, porque me hace muy serio cuando hay un accidente, porque eso normalmente va unido a responsabilidades. Es decir, cuando hay un accidente de tráfico y si hay una responsabilidad, lo que se puede producir, en este caso, un delito penal, a la ley de tráfico. Es decir, con las responsabilidades que se eximen con la muerte del responsable. Yo no quería entrar en eso, porque los accidentes de tráfico, sobre todo cuando hay víctimas, sea lo que sea, siempre es doloso, siempre duele. Y no quería entrar en esa cuestión. Mire, si podemos hablar de lo que ustedes quieran, y podríamos hablar de soluciones. Creo que algún partido político en Euskadi planteaba la salida a la economía, o uno de los principales factores que podía influir en la mejora de la economía vasca era la creación de una Y vasca. ¿Les suena a ustedes? ¿Sabe cuál es el motivo fundamental de crear una red ferroviaria de ese tipo? Pues sacar camiones de la carretera y llevarlos por mercancía ferroviaria. Ese es uno de los objetos, ¿sí? Ese es uno de los objetos. Y además suponía colocar el puerto de Bilbao, que competía en el norte atlántico, en el norte del Estado con varios puertos franceses o varios puertos españoles del norte, competía, es decir, para tener mayor capacidad y generar más recursos económicos. Seguramente si hablamos de eso a alguno le
de entera. Es posible que se ponga hasta nervioso. Pero sí, la red ferroviaria le trae camiones de la carretera. El accidente en la vía, es decir, o los accidentes que se han producido en la vía, han sido una verdadera desgracia. Y en eso estamos todos de acuerdo. Y cualquier vía que sirva para mejorar, habrá que explorarla. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Es decir, solamente decimos que hay que hacer las cosas con sentido común. Y que eso no significa ni tener que cuestionar a los profesionales de la Diputación Foral, ni hablar del tráfico como si fuera pues algo pues, prácticamente de aficionados, ¿no? Cuando está perfectamente regulado, bueno, cuando tiene una regulación más que estricta, que no es solamente estatal, que es una regulación que afecta a toda Europa, y que estamos obligados a cumplirla, y sobre todo en las vías de alta capacidad. Nosotros creemos que la Diputación o las juntas deberán valorar, estudiar o proponer, en su caso, si hay que tomar alguna acción que afecte al peaje o al cobro de peajes, porque es la única fórmula donde se puede reducir se puede llevar el tráfico, que tampoco no sé si se puede obligar del todo, Es decir, me refiero que a veces somos más papistas que el Papa y tal. Sería deseable reducir el tránsito de tercera categoría por esa vía. Pero recuerden, es decir, estamos hablando de 4 víctimas mortales, 4 vidas truncadas. Es decir, en 3 accidentes de tráfico, una de ellas con participación de 2 vehículos tercera categoría, los otros 2 no. Es decir, sobre esa actuación la Diputación Foral Carreteras ha dicho que ha actuado, es decir, con un cambio de peralte, con una mejora del firme, es decir, que ha actuado. Y además que hay un plan en marcha y que dependerá de la bonanza económica, el funcionamiento de la economía. Es decir, aunque aquí han hecho las cuentas de la Diputación rápidamente, los de Usenso de Ría, el estado de las cuentas de la Diputación Foral, pues ya veremos, intentaremos, o desearíamos, o deseables fuera que se ponga en marcha todo el tema de radiales. Coger un listado de las condiciones de una autovía de alta capacidad en Google es muy sencillo, lo puede hacer cualquiera, no hace falta ser un experto para Google. Es decir, pero para conocer todas las condiciones, todos los componentes de un accidente de tráfico de inestabilidad, analizarlo y valorarlo, hace falta muchos expertos. Es decir, hay partes universidades que tienen especialistas, institutos importantes, con muchos científicos, profesores estudiando, trabajando en el tráfico, para reducir la inestabilidad, para reducir las lesiones, para reducir, en definitiva, los males del tráfico. Otro podría ser también la educación, pero eso lo dejo para otro capítulo. Eskerrik asko. Procedemos a votar la moción. Alderdi Popularra. Irabazzi. Sozialistak. Usansolo Herria. Galdaka Orain. EH Bildu. Eta EAJ. Onartzen da beraz, mozioa, hurrengo puntura pasatuko dugu. 6. puntua, kontuhartzaile organoak udal zerbitzu ekonomikoen 32/2017 faktura zerrendari buruz egindako eragozpen txostenaren kontu ematea. Guztira 310.362,07 eurokoa. Dación en cuenta del informe de reparos del órgano interventor relativo a la relación de facturas número 32/2017, confeccionada por los servicios económicos municipales, cuyo importe total asciende a la cantidad de 310.362,07 euros. Estino dagoen sortik horregatik. 7. puntua, alkate dekretuen kontu ematea, 2018ko urtarrilaren 25ean egin zen udalbatzaren azkenoiko osoko bilkuratik, eta 76/18 zenbaketik aurrera. Dación en cuenta de los decretos de alcaldía dictados desde el 25 de enero de 2018, fecha del último pleno ordinario, y a partir del número 66/18 en adelante. Zeuen laguntza eskatuko dutzu eta orain, erregu batzuk eta pregunta batzuk egon izan direz, eta ez dakat oso argi zeintzuk direzen osoko bilkurarako eta zeintzuk ez. Uste dut dagoela Galdaka Orainek agindutako bi erregu, pentsetan dut,
Beste erregu bat, ez, Galdako Orainek egindutako bi erregu pentsatzen dut, ezta? Eta galdera bat bai, eta Galdako Orainek egindako galdera bat. Erregu bertan... Vale, horretaz aparte, gehiago baldin balego osoko bilkuran honetan bertan sortutako kontuen gaineko galderareik edo erregurik, hauntxe esango litzateken momentua. Decía que, si no me fallan las cuentas, hay efectivamente 2 ruegos y una pregunta realizadas por registro por un grupo Galdaka Orain. Al margen de eso, ¿hay alguna otra ruego o pregunta vinculada con el contenido de este pleno? No. ¿Vinculada con el contenido de este pleno? Le pregunté a la secretaria y a la secretaria anterior y me dijo que podía perfectamente hacer una pregunta que no estuviese vinculada al pleno, una pregunta o un no ruego. Estaba registrada No, lo que pasa es que 24 horas si se sabe, anteriores. no, pero el ruego era si se sabía lo que me dijo la secretaria, que la secretaria que está en estos momentos me lo puede confirmar o no, que si no se sabe la contestación se remite o bien para el pleno siguiente o bien para la comisión. Eso es lo que me dijo. Si mal no recuerdo el ROM, creo que lo que dice es que se tiene que realizar por registro 24 horas antes. Las preguntas. Sí, bueno, se trata sobre unas preguntas que tengo presentadas por escrito desde el 22 de noviembre y están sin contestar. Ese era el ruego, que se me contesten. Si le parece a la portavoz del Partido Popular, mañana a la mañana podríamos juntarnos para... Bueno, pues si no la próxima semana, como mucha, estamos 15 minutos y resolvemos el tema y damos una respuesta por escrito porque razón lleva. Razón lleva. Eskerrik asko. Entonces procedemos con los 2 ruegos del Galdaka Orain y la pregunta. Leeré yo el primer ruego y luego mi compañera el otro ruego y la pregunta. En el Reglamento Orgánico Municipal de Galdakao, artículo 103, se indica que las vecinas que tengan interés directo en los asuntos que se diluciden en una comisión podrán acudir previa autorización de la presidencia de la comisión. En la actualidad resulta complicado que la ciudadanía solicite su asistencia a las comisiones debido a que las convocatorias y los órdenes del día no son públicos en la página web del Ayuntamiento. Por lo tanto, el ruego es que el Ayuntamiento de Galdakao se comprometa a habilitar un apartado en su página web en el que se harán públicas las convocatorias y órdenes del día de las comisiones, tanto ordinarias como extraordinarias, en un plazo suficiente, al menos 36 horas, para que cualquier ciudadana que lo desee pueda solicitar su asistencia en las cuestiones que directamente le atañen. Todos los ruegos y luego... Vale. Este mes de febrero se han registrado numerosas solicitudes de vecinas y vecinos del municipio para asistir a una comisión informativa de Hacienda que trataba el tema de la segregación de Usansolo. A esta petición se recibió como respuesta una carta tipo donde venía a decir el presidente delegado de dicha comisión 2 cosas: que iba a ser inexorablemente comprometida la buena marcha de los trabajos, orden y buen funcionamiento de la comisión por la asistencia de numerosas y numerosos vecinos. Y luego también decía que se prohibía porque un espacio físico donde se celebraba la comisión era un espacio físico insuficiente para albergar a todos los ciudadanos que han solicitado asistir a dicha sesión. Ya que a nuestro entender se trata de excusas para prohibir la asistencia de la ciudadanía a las comisiones, coartando su derecho a la información y promoviendo una falta total de transparencia, trasladamos los siguientes ruegos. El primero, que se considere la imposibilidad de mantener la marcha, orden y buen funcionamiento de la comisión, ya que las y los asistentes deberían asistir en calidad de oyentes y no intervendrían. 2, que se habiliten siempre los espacios amplios de los que dispone el Ayuntamiento de Galdakao para celebrar comisiones informativas en el caso de que la sala de gobierno sea un espacio físico insuficiente para albergar a todos los ciudadanos que soliciten asistir a las mismas. Y 3, rogamos nos informen porque recientemente se ha celebrado una comisión en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, pero en esta ocasión no se puede realizar el cambio de sitio. Estos son los ruegos y luego la pregunta es... la última comisión informativa de empleo se celebró el pasado 8 de noviembre del 2017, hace casi 4 meses. Desde el Grupo Municipal Galdakao Orain nos gustaría conocer los motivos por los cuales las comisiones informativas de empleo no se celebran de manera bimensual, como acordado en el momento del arranque del actual mandato. Gracias. Eskerrik asko. Al primer ruego, aunque sabéis que no tenemos por qué contestar a los ruegos,
va a contestar en este caso el concejal Rubén Sebane. Arrastión. En contestación al ruego realizado por Galdakao Orain, me gustaría realizar las siguientes consideraciones. En el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca, la reciente Ley 2/2016 del 7 de abril de instituciones locales de Euskadi, que desarrolla ampliamente cuestiones tales como el gobierno abierto, transparencia, datos abiertos y participación ciudadana, reiterando lo dispuesto en la normativa básica acerca de la obligación de suministrar toda aquella información pública que sea de interés para la ciudadanía. En este sentido, en Galdakao, a finales de diciembre de 2015, pusimos en marcha el portal de transparencia y abrimos los canales necesarios para la solicitud de información que la ciudadanía nos remitiese. Y en este primer trimestre, además, se adjudicará el gestor de expedientes, el cual será la plataforma que nutra el presente portal de transparencia. En septiembre de 2017, la Secretaría Accidental emitió la circular 1/2017 del concejal delegado de Participación, Sostenibilidad y Personal, en la que se solicitaba el desarrollo de los preceptos que rigen el principio de publicidad activa, siendo su publicación obligatoria las contenidas en los artículos 52 a 57 de la LILE, haciendo referencia fundamentalmente a la información institucional y organizativa, información jurídico-normativa, información de políticas públicas y locales de carteras de servicios, información sobre gestión pública, información sobre el personal al servicio de las entidades locales e información económico-financiera y presupuestaria. En este sentido, con el objetivo de aportar información al presente ruego, desde que se dio traslado de esta circular, en la página web del Ayuntamiento de Galdakao podemos observar el apartado denominado Actas y Convocatorias, en las que se da traslado tanto de las convocatorias como de las actas de los órganos de representación y gestión municipal, es decir, el Pleno, las juntas de gobierno y las comisiones informativas, facilitando así el conocimiento público de los temas abordados en cada uno de estos foros. Si bien tengo que señalar que faltan todavía áreas por desarrollar este trabajo, hace 2 semanas se emitió el recordatorio del cumplimiento de esta circular y es por ello que esperamos que en un periodo breve estén accesibles a la ciudadanía. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Y por último, la pregunta. El otro ruego se trasladará a la comisión y la pregunta la va a responder en el pleno el concejal. Sí, gracias. Bai. Las conegas, con el tema de los ruegos, hablan. Romean ez debe esaten ezer, erregu bat egiteko 48 ordu behar direzala ezer. O sea, en el Roma pone nada de 48 horas para un ruego. Aldut irakurri artikuloa, jartzen dau artikulo 71.6 eta jartzen dau euskeraz. Eskaria da udal gobernuko zenbait organoetara zuzendutako jarduketa proposamena. Udalbatzaren osoko bilkuraren baitan formulaturiko eskariak eztabaidatu ahal izango dira, baina ezingo dira inolaz ere bozkatu. Ondo. Eskariak planteatu ahal izango dituzte udalbatzako kide guztiek edo udaltaldeek horien bozea mailen bidez. Vale. Eta gero jartzen dago, eskariak ahoz edo idatziz egin ahal izango dira. Eta normalean urrengo bilkuran eztabaidatuko dira alkateak edo buruak komenigarritzat jos gero, formulaturiko bilkura berean horiek eztabaidatzeko aukera izateari kalterik egin gabe. En castellano, los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito y deberán ser debatidos generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma sesión que se formulen si el alcalde o presidente lo estima conveniente. Baina ez deu jartzen 48 ordu. Galderanak bai. Galderana bai. Galderanak Baina bai. erregu ez. Bueno, galderanak bai. Vale, baina erregu ez. Ondo. Vale. Galderanak. Como decía, le voy a dar paso al portavoz del Partido Socialista para que dé la respuesta a la pregunta. Bueno, sí, convoqué una comisión extraordinaria el 21 de diciembre, justo ayer, 2 meses, y no 4 como dicen ustedes, son 2 meses. Y sí es verdad que quería convocar en febrero una comisión extraordinaria para presentar el presupuesto general. Es verdad que no he podido convocarla. Y a veces es necesario convocar una extraordinaria y sin cumplir los plazos. Sí, el 21 de diciembre de 2017 fue la extraordinaria. Eskerrik asko. Bueno, vale, 21, bueno, es igual. Vale, pues no, la fecha. Se convocó una extraordinaria en diciembre.
La fecha no la tengo en concreto, pero es una extraordinaria en diciembre. Eskerrik asko. Pues damos por finalizado, por concluido el pleno. Eskerrik asko.